Siguiendo con el tema que estábamos hablando de auditorías y de cómo gestionar el dinero que es de todos nosotros, una de nuestras puntas de lanza, que es bastante importante, es la reducción de sueldos de los cargos. Nosotros creemos que con un sueldo de 2,5 por concejal y 3 sueldos mínimos interprofesionales por alcalde es más que suficiente. Con eso nos permitiríamos un ahorro de 400.000 euros que luego podríamos derivar en los ciudadanos de Calviá, siempre y cuando ellos decidiesen dónde ir. Si a eso sumamos quizás los asesores que tenemos por doquier y que, como bien decía Estarancón, cuando has ido a solicitar información de qué producen, que a lo mejor están produciendo, es que no saben ni vender eso, porque si a lo mejor produce la gente lo entendería, pero no saben ni vender esto, pues tendríamos 2 millones de euros. Con 2 millones de euros, en el tema de Calviá y con voluntad política, sí que se podrían hacer políticas sociales donde ni un niño de Calviá pueda pasar penurias. En estos momentos, y dada la situación que tenemos en Calviá, un municipio que no se trabaja todo el año, hay gente que cobra la prestación un año, al otro año no la cobra, se están pasando penurias. Pero lo importante es el superávit. Son los 10 millones de superávit que tenemos. Con esos 10 millones de superávit pagamos al banco y mientras dejamos a la gente de Calviá que esté pasando penurias. Simplemente con ese descuento que es para la clase política sería un 2 millones de euros que podríamos reconducir. Otra de las cosas que tenemos muy claras es que nosotros aspiramos a gobernar y vamos a gobernar obedeciendo a la mayoría social y obedeciendo a los ciudadanos de Calviá. No vamos a obedecer a una pequeña élite que es la que nos ha llevado hasta ahora. Se han obedecido a unos pequeños sectores o a una pequeña élite donde las políticas sociales y las políticas económicas de este municipio se han derivado hacia los intereses de esa élite. Es inconcebible que en este municipio tengan pasos peatonales cerrados de acceso públicos a playas, a zonas verdes, porque los han privatizado. Es inconcebible que se privaticen playas en Costa de la Calma, en el Hotel Lexus. Son muchas cosas en las cuales los ciudadanos de Calviá no entendemos y por lo menos queremos esto, queremos transparencia, información. En el momento que hay información es que es la rueda. Si hay información y transparencia, hay opinión. Si hay opinión, tienen poder de decisión. Si no hay transparencia y no hay información, está opaco. Si está opaco, la gente no puede hablar, no puede decidir. Creo que es uno de los mayores problemas que tiene este municipio. Gracias.